Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura tema amor para ellos y ellos del signo de Libra. Muchísimas gracias también Libra por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Libra, es tema amor. Es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. El día que tú fuiste guiado para ver esta lectura es el día que Dios del universo quiso entregarte este mensaje. Y vamos a empezar con tus arcángeles con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Empezamos. Nos dicen, orden divino, ironías de la vida, veo aquí lo que es una balancita, cariño, que te representa. El arcángel Raguel, en este momento todo se muestra como debe. Mira más allá de las ilusiones y distinguirás el orden subyacente. Muy bien. No sé por qué siento, Libra, que a lo mejor de repente has tenido una temporada en la cual te estabas aventurando a nuevas historias, a nuevos amores, o simplemente de repente me dices, Richard, últimamente tenía como contacto, como conexión con una persona, miradas vienen, miradas van, yo siento o yo sentía que hay algo que tiene que decirme, que tiene algún tipo de sentimiento, o puede ser que a lo mejor, Libra, en algún momento tú recuerdas a una persona, su mirada, sus ojos, o hubo una tensión, o hubo una química entre vosotros dos, ¿vale, Libra? Pero yo veo que de repente como que ha llegado el momento en el cual tú empiezas a poner todo en orden en tu vida, como que te estás volviendo más realista. Quizás de repente tú estás lidiando con una persona que no aclara sus sentimientos, con una persona que a lo mejor tú estás esperando que se ponga en contacto contigo, quieres saber si esta relación funciona, quieres saber si sus sentimientos son verdaderos. Has llevado pasando todo esto hace meses, años. No había claridad lo que es en tu ser, en tu pensamiento, en tu sentimiento. Pero veo que últimamente de repente como que te has vuelto más práctica, más práctico. Veo que últimamente de repente estás pisando tierra ya, cariño. Ya no estás como esa balancita inestable. Ha llegado tu momento de estabilidad, de justicia, de decisión que te representa a ti. Por eso, yo lo que te puedo decir, Libra, si entre vosotros dos, con una persona, existe esa conexión de miraditas, existe esa conexión de sonrisas, tú no sabes a dónde va esta relación, tú no sabes qué es lo que siente esta persona, veo que tú vas a estar como más aventurero, más aventurera, como que vas a dar cara a la situación, como que vas a decir, hey, ¿podemos hablar? ¿Sientes algo por mí? Porque yo también siento lo mismo. O sea, ya no te va a importar si esta persona te rechaza, si esta persona piensa que estás loco, que estás loca, no. Vas a ir a por todas. Te noto con esa energía, cariño. O que simplemente tú vas a dejar las cosas claras que está pasando entre vosotros dos. A lo mejor de repente, cariño, tú tienes una historia extramatrimonial y ahora te has dado cuenta que tienes que empezar a pisar tierra. Te has dado cuenta de repente que no puedes apostar a por todas por algo que recién está empezando, por una relación que tienes estable. Porque te noto como que encuentras tu equilibrio ya. Sí, noto que empiezas a encontrar tu paz, tu tranquilidad. Y esto es bueno, cariño. Esto es bueno, ¿vale? O vas a dar cara a la situación, o tomas una decisión, o me dices, Richard, lo único que quiero es mi paz. Vamos a ver qué nos dicen ahora el tarot elemental para vosotros. Vamos a ver, con mucha fe. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo, adiós al universo, pero todo se empieza a poner en equilibrio, cariño. Empiezas a ver el control de la vida, el sentido de la vida. Siento que tienes más poder, más energía. Me sale la carta de los enamorados, la carta del 2 de copas, que nos hablan también de reencuentros, que nos hablan también de la comunicación, porque vas a expresar todo, o que simplemente esta persona te va a decir que te ama, que está loquito o loquita por vosotros. Vamos a ver qué carta mano dicen. La carta de la rueda, la carta del diablo, de los deseos, porque está con la carta de la rueda. Nos hablan de los deseos, ¿vale? No es nada negativo. La carta del 6 de oros y tenemos también la carta del sol, claridad. ¿Ves?
Es que es muy increíble cómo tus arcángeles te dicen algo y luego todo conspira para entregarte el mensaje ideal. Yo veo que para ti en este momento va a ser muy importante de que todo se ponga en orden. Yo veo un acercamiento, yo veo una comunicación, un contacto también que puede ser de alguien que está afuera. Veo que a lo mejor de repente me vas a decir, Richard, yo ya no quiero complicarme la vida, yo necesito saber qué es lo que quiere, a dónde va nuestra historia, qué es lo que siente por mí. Yo necesito claridad en mi vida, porque cierras con la carta del sol. Yo lo que estoy viendo, cariño, que tu energía va a ser muy importante esta semana. Tu energía va a ser muy importante a partir de que tú veas esta lectura. Ya no vas a estar para rodeos, ya no vas a estar para cosas a medias, vas a ser muy claro, vas a ser muy clara con la persona que te interesa o con el sentimiento que tú estás lidiando actualmente. Tú quieres claridad, tú ya no quieres aventuras, tú ya no quieres juegos, tú no quieres perder algo que tienes seguro también. Y esto es especialmente para aquellos que a lo mejor tienes una historia que puede ser extramatrimonial, un amante o de repente una persona con la cual recién estás conociendo. A lo mejor me dices, Richard, mira, yo no tengo nada con esta persona. Yo no he llegado ni a la parte íntima. No ha pasado nada importante. Apenas un hola, una sonrisa, ni un beso ha habido, ¿vale? Pero sin embargo, yo siento que ellos tienen algún tipo de atracción por mí. Yo siento que me miran, yo siento que me observan. Porque tenemos aquí la carta del diablo que nos hablan del deseo. Del deseo. Yo veo que hay una persona que esas miraditas, que esa sonrisa, que ese coqueteo que también te gusta a ti, cariño, ¿vale? No es simplemente porque a lo mejor te vea como su mejor amigo, su mejor amiga, o porque te vea de repente como una persona guay, como una persona interesante. No, cariño, es porque quiere estar contigo. Es porque tú le interesas, es porque tú lo atraes. Hay algo que ha pasado aquí, que ha existido una conexión. Esta persona quiere tener tu amor, ¿vale? Pero tú quieres claridad, claridad. Puede ser que a lo mejor, cariño, me digas, Richard, te voy a dar todos los mensajes. Con esta persona solamente ha existido lo que es un choque y fuga, ¿vale? Hoy estoy contigo, yo qué sé, hoy empiezo a aullar como un lobo o como una loba en tus brazos y luego mañana ya no me conoces, ¿vale? O simplemente entre tú y yo, el único contacto, la única comunicación es en el plano sexual, pero no me sacas a la luz, no me presentas a tus amigos, no quieres que conozca tu pasado, no quieres que conozca tu familia, tu entorno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué soy para ti? Un objeto más, ¿vale? Y por eso que yo veo claridad. Yo veo Libra, siento un Virgo, ¿vale? Siento un Escorpio. A lo mejor lo he mencionado de una manera inconsciente. Cuando yo menciono signos de una manera inconsciente, es porque esa energía está ahí. Y puede ser el signo de la persona de tu interés, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Pero me está encantando tus energías, cariño. Me está encantando porque tú ya sabes lo que quieres. Tú ya sabes a dónde vas, ¿vale? Es cierto que hay coqueteos, es cierto que hay sonrisas, es cierto que te mira de costadito. Tú te me pones rojo, roja como un tomate, ¿vale? Vas a reventar ya porque te pones un poco nervioso o nerviosa. Pero veo que tú quieres claridad. Tú me dices, Richard, lo siento mucho, ¿será que yo ya tengo una edad? ¿Será que estoy en una faceta en la cual las energías se han puesto en orden? Pero o es negro o es blanco. A mí cosas a medias, no. Y me encanta. Te soy sincero, Libra, me encanta. Siento un Virgo, te lo vuelvo a decir. Te voy a dar signos. A ver. Siento que has recibido algún tipo de llamado, de mensaje. Siento que a lo mejor de repente también tú quieres saber de ellos. Me sale un Virgo, mira, en primera línea. Me sale un Capricornio, un Leo, me sale un Aries, uno más, me volvió a reafirmar Capricornio, uno más, me volvió a reafirmar Leo, por Dios, uno más, Libra. Está lidiando con otro Libra. Muy bien. Si no coincide con los signos, tú tranquilo, tranquila, porque lo que es en las características te doy mucha información. Muy bien. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir. Las cartas guía lo voy a dejar, ¿vale? A ver qué me quiere decir el tarot Rider Waite para vosotros. A ver.
Mi querido Libra, te siento con energía, siento que vas a estar expresando, vas a estar hablando, vas a decir todo lo que sientes, lo que piensas. No va a haber quien pueda callarte, cariño. Vas a estar peor que una cotorra, como Richard. La carta del 3 de bastos, la carta del 10 de espadas, la carta de la reina de copas, la carta del rey de oros y la carta del 5 de espadas. Yo veo que hay una persona que a pesar que a lo mejor de repente tú lo has dicho, mira, lo siento, porque yo te noto ahora con poder, ¿vale? Tú no me interesas o simplemente lo nuestro no va a llegar a nada, porque yo te noto con poder, Libra. Esta persona, a pesar que a lo mejor se ha sentido mal, derrotado, derrotada, esta persona te recuerda. Esta persona te piensa, te añora, ¿vale? Te añora. No se ha resignado a olvidarte, no. Para ellos o para ellas no hay la palabra, no existe posibilidad con Libra. Siento otra vez el Virgo muy fuerte. También nos están diciendo, cariño, hay un grupo de vosotros que está teniendo algún tipo de problema, ¿vale? Relacionado a lo que es con la parte de los sentimientos, pero también han llegado a lo que es a la parte de trámites legales, especialmente lo que es en la economía, ¿vale? Aquí yo veo que están teniendo problemas lo que es en la parte económica. O que tú me dices, Richard, estoy lidiando con mi pareja, con mi persona, que noto que a lo mejor es muy pasota, es una persona que no se ocupa de sus responsabilidades, es una persona que no le interesa si los hijos comen, no comen, o si tenemos que pagar esa hipoteca, esa deuda, etcétera, etcétera. Veo que esta situación a ti te lleva al límite. Por eso, como veo tus cartas guías, vas a querer claridad. Tú ya no estás para rodeo. Tú creo que vas a tomar una decisión, cariño. O cambia su manera de ser para aquellos que están en pareja o simplemente tú vas a pasar página. Tú ya no quieres complicarte, ¿vale? Tú quieres proyección a futuro. Sea sola, solo, acompañado o acompañada. Es cierto. Yo siento que me dice Richard, le he dado muchas oportunidades, he tenido mucha paciencia con esta persona, ¿vale? He tratado de salvar la relación, la comunicación, el contacto entre nosotros dos. Lo he hecho por la familia, lo he hecho por los hijos, pero siento que no hay proyección de futuro. Tienes que apostar bien, cariño, ¿vale? Si tú ves que con esta historia ya no marcha bien las cosas, apuesta por tu felicidad. Es muy importante tu tranquilidad, cariño. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales para vosotros con mucha fe. A ver, vamos a ver. Libra, te noto seguro, ¿vale? Siento ese Virgo que no se me sale de la mente. La letra B, la letra C, la letra L y la letra A. Siento una W, una M y una E, ¿vale? Vamos a ver. No sé por qué siento una R también. Siento una R. Tómalo de una forma general. Voy a recoger esta carta menos las cartas guías. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Celtic para vosotros con mucha fe. Vamos a continuar con la lectura. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué nos quieren decir para vosotros. Siento que tu intuición te quiere decir algo porque tenemos aquí la carta de la sacerdotisa. Vamos a ver. Me sale, sí, creo que tu intuición te dice, tienes que descubrir esa verdad o tienes que rescatarte de una situación, ¿vale? No sé por qué siento, Libra, que como tú ya estás tan seguro, tan segura, como que todo se pone en orden, tranquilamente de repente, cariño, te vas a enterar de que una persona había cambiado su carácter, su forma de ser, porque tiene otra historia, porque tiene otra persona. La carta del as de pentáculos, la carta del 7 de espadas y la carta de la fuerza. Sí. Siento que esta persona, tú vas a decir, se acabó, yo no puedo ser plato de segunda mesa, yo no puedo continuar así. Esta persona todo este tiempo ha tratado de manipularme, ha tratado de tapar el sol con un dedo, pero como yo siempre digo, las mentiras tienen patas cortas, al final todo sale a la luz, ¿vale? Porque cierras con la carta de la fuerza que también nos hablan de claridad. Mira, yo creo que inclusive de repente, cariño, te ha empezado a llegar a ti hace tiempo. Has recibido mensajes, has sentido que esta persona te mentía, te engañaba, pero a lo mejor de repente lo has estado dando oportunidades. Puede ser que tú pensabas que iba a cambiar, pero veo que no. Ahora vas a ver las cosas con claridad. Tú quieres algo mejor para tu vida, Libra. Tú quieres algo importante para tu vida, ¿vale? Siento Virgo, siento Aries, siento un Escorpio.
me entra lo que es en la cabeza. Algún Marcos, María. Siento también de repente algún Richard, curioso. Algún Richard, Ricardo, un Juan, ¿vale? Susana. Puede ser que a lo mejor Rubí también, no sé por qué, me sale Rubí. Alguno que se llame de repente con la letra E. Alguien con la letra E, ¿vale? Hay cosas que van a salir a la luz. Muy bien, a lo mejor son tus iniciales o tu nombre. Te voy a hacer lo que es respuesta en el tarot egipcio. Te voy a poner 3 grupos. Tú vas a elegir uno de ellos, ¿vale? Tómate el tiempo que tú quieras. Si es posible, pon pausa. Tómatelo con paciencia. Elige uno de los mazos y esa va a ser una respuesta que tú estás buscando. Con mucha fe. Una respuesta general. Vamos a ver. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta. El carro es un sí, un cáncer, avance, rescates. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta. La luna es un no, pero haz caso de tu intuición y me vuelve a salir cáncer. Estás lidiando con un cáncer, ¿vale? Porque me ha salido 2 veces. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del colgado es un no y es un Libra. ¡Wow! Libra y cáncer, cariño. Aquí hay relaciones de Libra y cáncer. Libra y cáncer. ¿Vale? Hay relaciones de Libra y cáncer. Vamos a ver. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir ahora el tarot vidente de luz. Luego voy a sacar las características. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver. A ver qué nos quieren decir. El tarot vidente de luz. Me sale la carta de la reina de copas. Siento que hay una persona que te piensa, siento que hay una persona que te recuerda. Puede ser que a esta persona le falta agallas, puede ser que esta persona de repente, como que ustedes dos de repente se han dado un tiempo, o puede estar un poco distanciado. ¿Sabes lo que yo veo aquí, cariño? Que tú vas a decir, creo que ya te he dado el tiempo necesario. Creo que tú vas a decir, o aclara todo lo que tú sientes, expresa todo lo que tú sientes. Yo no puedo vivir de miradas, yo no puedo vivir de ilusiones. Tú quieres que las cosas se concreten ya. Tú necesitas liberación, tú necesitas saber qué es lo que realmente quiere esta persona. Porque mira, esta carta nos habla de liberación, esta carta nos dice de escape. Tú necesitas empezar una nueva historia, una nueva vida, ya sea con esta persona que te guiña los ojos, ya sea con esta persona que te sonríe o simplemente con esta persona que te pide tiempo, que te pide de repente arreglar sus asuntos personales que pueda tener de repente en otra relación también. Muy bien, vamos a ver ahora las características. Siento que tienes mucha claridad, cariño, y eso me encanta para ti. Siento que tienes mucha claridad. Vamos a ver las características para vosotros con mucha fe. Vamos a ver las características. La carta del caballero de copas. O estás lidiando con alguien de elemento agua. Puede ser que sea delgado o delgada. Cabello negro. Esta persona o es de piel trigueña o simplemente puede ser un latino o una persona que viene del Mediterráneo. Tranquilamente también puede ser de algún tipo, de algún país de los Emiratos Árabes, de la India, etcétera, etcétera. Veo que es una persona que se viste de una manera muy juvenil, menores de 35 años. Puede ser mayor, yo solamente te menciono lo que veo en las cartas. En algún momento esta persona te ha dicho lo que siente, te ha enviado un mensaje, te ha enviado lo que es una carta. También estoy sintiendo, puede ser un Sagitario que tenga ascendente a Cáncer, ¿vale? Porque veo aquí el Sagitario. Siento que esta persona de repente, entre vosotros dos, hubo una historia y se terminó, o esta persona está saliendo de un luto. Para muchos de vosotros también están lidiando con una persona que es muy mental. Puede ser un Libra también, o muy mental. Tiene rasgos asiáticos, tiene los ojos jaladitos, como si fuera chino, china, japonés, o puede ser de repente, yo que sé, filipino también, ¿vale? Siento que esta persona tiene el cabello negro, el cabello oscuro. Es una persona
que aparte de ser mental, puede ser un Géminis para muchos de vosotros, porque veo como una doble personalidad, ¿vale? No digo que sea mala o malo, no, simplemente su carácter. Vamos a continuar. Hay una persona que se fue de tu vida o que vosotros de repente se apartaron. Creo que esta persona estaba dentro de tu trabajo, de tu negocio, de tu empresa. Para muchos de vosotros la persona de tu interés trabaja algo relacionado también con las leyes o la comunicación. Esta persona que se fue de tu vida te piensa, te recuerda, te añora. De repente puede ser que sea mayor de 40 años o mayor de 35 años. Es una persona que tiene desarrollado lo que es el tercer ojo. Es una persona muy espiritual, muy intuitiva, muy intuitivo. Puede ser un Tauro, puede ser un Virgo, puede ser un Cáncer. Es una persona que se cuida lo que es físicamente o siempre está como muy pendiente de su vestimenta, ¿vale? Siento que esta persona también, a pesar que a lo mejor de repente no tiene un contacto contigo, siempre te lleva lo que es en su mente y en su corazón. La carta del mago. Tranquilamente vosotros de repente se conocen desde hace mucho tiempo o la persona de tu interés cree mucho en lo que es en la magia, en la parte espiritual, o es una persona muy espiritual también. Creo que tú conociste a esta persona dentro de tu trabajo, de tu negocio, de tu empresa. Delgados o delgadas, cabello negro o cabello castaño. ¿Tienen algún tipo de tatuaje lo que es en el brazo? Son personas muy espirituales, son personas que a lo mejor son muy estudiosos o tienen algún tipo de empresa, de proyecto, de negocio. Veo que son personas que siempre están en constante cambio, pero para cambios para bien. Muy bien, mi querido Libra. Espero que te haya gustado esta lectura. Hasta la vista y te me cuidas.